gente que le gustan cosas, que le gustaría hablar de ellas y que no tiene las tribunas, los espacios para hacerlo. Bueno, muy buenas noches a todos los que estén conectados. Yo les estoy hablando desde Santiago de Chile, donde resido habitualmente, y, y lo hago en una noche llena de lluvia fuera. Espero que no tengamos inundaciones como hace pocos meses, que Santiago se desbordó el pequeño río que pasa por acá, así es que está todo el mundo preocupado con estas cosas. El tema fundamental que yo hablé la vez anterior, quizá algunos estaban en esta conexión también, era el del coaching y la política. Y lo que voy a hablar hoy también se conecta con esto. Quiero, por lo tanto, quienes no estuvieron la vez anterior me van a disculpar porque no voy a entrar en profundidad en lo que yo suelo hablar, que es cómo relaciona el coaching con la política, salvo una pequeña introducción al respecto, ¿no? La gran filósofa judía, Hannah Arendt, decía que quien quiera hablar hoy de la política, y esto lo decía ya hace, hace unas décadas, eh, tiene que empezar por hablar o por acercarse a todos los prejuicios que existen sobre ella, sobre la política, que la verdad son muchos y que hoy ya no forman parte de una zona del planeta, sino que podríamos decir que es también una desconfianza o un prejuiciamiento globalizado, por usar este adjetivo que usamos para todo, ¿no? Eh, Muchos de ustedes saben que yo tengo una campaña abierta a favor de un coaching que tenga un impacto social, que tenga un impacto más amplio en la convivencia social de los países y las comunidades. Y que vaya más allá de algo que yo valoro muchísimo, que es la transformación de las personas una a una, ¿no? Esa posibilidad de que un coach tiene de poder desarrollar a otro, me parece magnífica, pero también es verdad que en algunos momentos eh, parece que hay un desafío, por lo menos para mí es un llamado, que me lleva a animar a mis colegas a tomar una posición con respecto a nuestro rol social y en concreto a actuar dentro del espacio de la política. ¿Y por qué veo esto? Yo creo que aunque la política es algo que se ha denostado, eh, tiene que ver con algo como es el hecho de vivir en convivencia, de vivir en comunidad. Un dramaturgo irlandés que algunos de ustedes conocerán, Samuel Beckett, él decía que en esta sociedad individualista, tan intermediada, hay un riesgo de liquidación de las posibilidades de expresarse. Él habla del fin del lenguaje y el fin del lenguaje lo ve como un riesgo que sería como el final del mundo que conocemos, pero también puede ser el final de la política que conocemos. Y no lo quiero decir catastrofistamente, o sea, no es ese mi talante en general, eh, a pesar de que esa idea de que realmente entremos en una fase donde el lenguaje y las conversaciones pierdan validez, y lo digo en este mundo que estamos todos tan interconectados, que es muy probable que esa masificación de la interconexión también produzca muchas dificultades para conversaciones más de fondo, ¿no? Entonces, lo digo sin catástrofe, pero reconozco que me produce un cierto vértigo. Y por eso observo que esta es una época en la que volver a conversar resulta una exigencia incluso para los indignados. Todos estos movimientos indignados, que creo que han cumplido un rol muy importante en el mundo, entiendo que tienen que entrar en este proceso de conversación. Eh, y también soy de los que cree que nuestra tarea como coaches es la de poner lenguaje, la de movilizar conversaciones. Eh, Conversaciones que no están abiertas o modificar, colaborar en que se cierren algunas que no conducen a nada en este mundo en que estamos ubicados.
son conversaciones que se han repetido incesantemente sin resultado alguno y que vemos que no van logrando el desplazamiento que queremos y que especialmente las nuevas generaciones empiezan a pedir. En este sentido es que mis conversaciones con Enfoca me llevaron a escribir recientemente un artículo sobre el posconflicto. Y quiero decir que yo no soy un experto en la política colombiana, me interesa como país del mundo en el que estoy viviendo, pero así como en algunos países puedo reconocer un cierto expertise, el de ustedes es el expertise que tengo a través de la prensa, soy lector de todo lo que sale en política, pero tal vez haya ángulos que no están dentro de mi periscopio, ¿no? Ese artículo lo escribí porque de pronto, al acercarme más a Colombia, percibí que ese era un dolor, que este era un tema que estaba al fondo y que chocaba con una mirada internacional distinta. O sea, el resto del mundo veíamos en la prensa como una esperanza colectiva del final de este proceso tremendo de 50 años. Y sin embargo, cuando te acercabas te dabas cuenta que dentro había un índice de aceptación, de popularidad, como queremos llamarle, más bajo. Eso siempre sorprende porque uno desde fuera ve las cosas como que todo el mundo allá debería estar muy, muy contento, ¿no? Quiero hacer ahí un pequeño inciso porque fíjense que para el abordaje que quiero hacer de este tema, de cómo yo creo que los coaches podrían colaborar en algo que va a pasar más allá de que se firme el acuerdo, ¿no? Es decir, con independencia de que estas sesiones permanentes que se están haciendo en La Habana tengan un resultado positivo, como todos esperamos, todavía después habrá un tiempo difícil de construcción. Y este alcance que quiero hacer tiene que ver con que cuando nosotros hablamos de conflicto, conflicto y problemas son dos cosas diferentes. Los problemas son cosas difíciles para los que tenemos elementos conceptuales, racionales, para poder resolver. Pero cuando hablamos de conflicto, estamos refiriéndonos a algo que nos es más difícil porque tiene un sesgo emocional. Hay un ámbito emocional que muchas veces no recogen los tratados. Uno se puede sorprender, y quizá eso es lo que yo pensaba cuando decía, ¿por qué los que estamos pensando que se están haciendo estos tratados, que se están haciendo estos acercamientos, lo estamos viendo con tanta esperanza y sin embargo puede ser que dentro no esté ocurriendo? Y la respuesta me viene directamente de mi propia concepción de lo que es un conflicto. Y esa distinción, igual que pasa con complicado, complejo, cosas de ese tipo, son matices que son realmente importantes. ¿Qué hay detrás, entonces, de esta percepción del posconflicto? Y lo primero que a mí se me viene a la mente, pues es que hay miedo. Hay todavía miedo. Hay odio no resuelto. Hay rabia. Puede haber falta de perdón. Hay desconfianza. Y se dan cuenta que todo esto que estamos hablando está en un ámbito que no siempre está tratado en los acuerdos. Es algo que requiere de una construcción mucho más social. De alguna manera podríamos decir que aquí queda un espacio, y quienes nos hemos preparado en coaching sabemos que una de las sorpresas, por lo menos fue para mí, es ver cómo el coaching miraba esta concepción de que no era solamente la racionalidad, que la emocionalidad tenía un papel muy importante. Hay otra perspectiva que sí diríamos que puede ser más política, y es que podría llevarnos a la pregunta de que, bueno, ¿cuál es el proyecto común que hay detrás del posconflicto? Porque cuando no hay un proyecto común claro, cuando no hay un proyecto país, de momento los que están alrededor tienen que plantearse si ellos van a caber dentro de eso. Es algo que yo creo que está pasando en el mundo moderno, y es que quizás por la atomización de intereses está costando en muchos países elaborar lo que en otro momento fue algo que caracterizaba las épocas de hablar de un proyecto país.
¿Cuál es el proyecto para los guerrilleros? ¿Qué les convoca? ¿Cuál es el proyecto, el de tolerancia o el de reconciliación? Porque sabemos que es muy diferente, ¿no? Se trata de ser miembros de un nuevo proyecto real de país, o de que un tipo de personas te ponen las armas para mantenerse en reservas sin posibilidades de inclusión. Empiezan a pasar cosas ahí. Empezamos a darnos cuenta de que más allá de la letra hay algo que es realmente importante. Yo me imagino en un momento trabajando con personas que estén alrededor de esto para tratar de indagar en qué sostuvo el conflicto, qué fueron, por una y otra parte, aquellas creencias que sostuvieron el conflicto y cuáles son las creencias que podrían sostener la paz. ¿Cuál es la nueva causa, el nuevo sentido? Y al menos desde mi punto de acercamiento, lo que me he dado cuenta es que de lo que yo he leído hay bastante ausencia de la posibilidad de que todo esto no sea simplemente un acuerdo para que de pronto terminemos con una situación que complica tal vez a unos y a otros, pero que no está planteado desde el punto de vista de la idea de un espacio de lo común. ¿Cuál es la nueva identidad que unos y otros van a tener a partir de que esto concluya, ¿no? ¿Cómo queda la identidad de unos y otros? Yo leo, por ejemplo, lo que plantea el mundo de centro democrático y evidentemente esa identidad sería de un cierto ultraje de aquellos que cedimos ante la violencia. Pero esa no es una identidad que convoque a construir el futuro. ¿Cuál puede ser la identidad que vean aquellos que están deponiendo las armas? La de quedarse como ciudadanos de tercera, reducidos a una subvida, podemos llamar. Ahí hay un tema. Ahí hay una posible conversación que, si estuviéramos operando en el mundo del coaching con aquellos que están alrededor de estas conversaciones, son enfoques que podríamos aportar. Podemos mirar el posconflicto desde la necesidad de una priorización de valores. Cuando uno piensa en el futuro, tiene que elegir, que priorizar unos valores. Este es un tema sutil a veces, porque hay muchos valores que todos son importantes, pero solo puedo priorizar adecuadamente cuando yo tengo un proyecto que de alguna forma le ponga puertas, le ponga ventanas al futuro, a la realidad a la que vamos. Es decir, podemos hablar de justicia, de libertad, y todas son importantes, pero no siempre esa importancia puede ser tenida en igualdad de condiciones cuando queremos construir algo. Yo sé que para muchos el concepto de esta justicia transicional puede ser casi pues, como una especie de aberración para los que creen en la justicia pura. Pero ¿podemos creer en esa justicia pura cuando queremos construir el futuro? Algunos dirán que sí, otros dirán que no, pero esa es una conversación tremendamente interesante de tener. Yo me acuerdo cuando vivía ya en Chile, cuando Pinochet fue detenido en Londres, y precisamente a través de un compatriota mío, un juez español, el juez Garzón, y en ese momento se desató toda una crisis emocional en este país. Y para muchos era una crisis ideológica, y la solución podía tener que ver con el hecho de qué ideología se superponía a qué otra. En algún momento fuimos varios los que, yo ya trabajaba en ese momento en el mundo de la política acá en Chile, y
y tuvimos varias conversaciones grupales en distintos ámbitos, donde al final llegamos a ver que lo que estaba ocurriendo es que una sociedad, en un momento determinado de su historia, tenía que tomar una decisión valórica sobre el futuro. ¿Qué vamos a privilegiar? ¿La justicia o la convivencia? Alguien puede decir las dos, pero el mundo no siempre te permite que todos los valores tengan el mismo valor, valga la redundancia, a la vez. Algunos son coercitivos sobre otros. Y eso es algo que no podemos caer en un cierto academicismo, sino que cuando hablamos de la política y de las sociedades, en cada momento hay que ver qué es posible. Y ese arte de lo posible nos llevó, en el caso de Chile, a hacerse esta pregunta, el decir, privilegiamos la justicia y por tanto hay que seguir hasta el final. Y este ex dictador no tiene que volver al país. O nos damos cuenta que por esa vía vamos a seguir con heridas profundas que realmente van a llevarnos a que sea una transición más larga y llegamos a algún tipo de acuerdo diferente. Eh, Hay, por tanto, estoy hablando de valores, pero estoy hablando de emociones también. Y esta es una perspectiva que a mí me parece que cuando yo me acerco al posconflicto desde la perspectiva del coaching y no simplemente el de la política, yo creo que esta es una perspectiva absolutamente importante. Uno de los filósofos españoles de filosofía política que yo sigo porque tengo por él una gran admiración, Daniel Innerarity, él plantea que en este momento de la política de la indignación todavía persiste un enfrentamiento de lo que podemos llamar una concepción weberiana de la política que estaba basada en la racionalidad, Juan, la ¿sí? se nos perdió ¿Hola? la voz hace un minutico, 2 minuticos. ¿Ya? Política de Yo indignación me veía también. perfectamente hablando y pensé que estaba todo bien. No, ahorita hace 2 minuticos estábamos hablando del filósofo político Daniel y a partir de ahí, Generality, correcto, ¿sí? Ah, no, entonces no, que se perdió muy poquito. correcto. Porque lo que yo estaba diciendo es que él hacía un enfrentamiento de que decía que incluso en este momento de lo que podemos llamar la política de la indignación, y así se llama su libro último, persiste un enfrentamiento entre lo que podemos llamar la concepción weberiana de la política, que está basada en la idea de que lo que debe prevalecer y primar son aquellos comportamientos lógicos, racionales, que vengan de una de un cierto sentido de lo que debe preponderar a partir de conveniencias de los grupos sociales mirados de alguna forma no desde sus emociones sino desde su lógica, y que esto está enfrentado a esta política de las emociones, que también cada vez está siendo más seguida o tiene un valor en este mundo en el que, dada como está la comunicación, estamos permanentemente creando situaciones y emociones nuevas. Eh, y de alguna forma, a mí lo que me surge en todo esto es que es verdad que desde el racionalismo, considerar que las emociones políticas son la base del populismo, pues es una manera de fijarnos en el extremo, ¿no? Nadie duda que los populismos exacerban las emociones y se basan en ellos, pero detrás de llevar la lógica a un cierto extremo, también es verdad que nosotros estamos llegando a no un mundo real. Hoy en día hay un gran avance en la neurociencia,
en todo el estudio de cómo el ser humano toma decisiones. Y esas decisiones que nos parecen que son el resultado de una razón fundamental, lo que vemos es que el argumento a veces tiene un rol secundario, que nuestras más importantes decisiones las tomamos a partir de móviles emocionales. Quienes hayan leído a Antonio Damasio habrán visto, por ejemplo, estos experimentos de personas que tienen lesiones cerebrales importantes, terminan simplemente con una zona de su cerebro lesionada, que es donde se produce lo que son el movimiento de las emociones, y esas personas pueden hacer una deducción perfecta de la situación, de los pros y los contras, y a pesar de que a partir de ahí uno ve claramente lo que hay que hacer, no pueden tomar la decisión porque les falta el principio emocional que hay detrás de todo el decidir. Los argumentos son importantes, pero a veces no decidimos en la vida por argumentos. De lo contrario, por ejemplo, nadie fumaría, ¿no? Por decir algo trivial. Es decir, porque hay suficientes argumentos para evitar eso, pero tenemos otras emociones al respecto. Nos tranquiliza, nos evita ciertas cosas, ¿no? Yo creo que desde el coaching, cuando yo hablo de coaching y política, una de las líneas que trato de plantear para quienes siguen mi punto de vista, mis programas, etcétera, es cómo encontrar un lugar digno de las emociones en la política de las sociedades democráticas. Y hoy el movimiento de la indignación en el mundo, especialmente de este grupo de jóvenes que se siente decepcionado por la sociedad que hemos ido creando, vuelve a apelar a ellas. Entonces, es verdad, sí, podemos oponer racionalidad e irracionalidad, y en la irracionalidad poner las emociones, puede ser, pero a mí también me parece que eso es demagogia y que de alguna forma ya tenemos ejemplos en la historia de la filosofía. Los sofistas usaban absolutamente la lógica y sin embargo hicieron auténtica demagogia, ¿no? En el fondo, detrás de ello está la controversia entre lo verdadero y lo falso. Y ahí yo creo que los que me escuchan tienen todos una mirada que el coaching nos ha dado. ¿Qué es lo verdadero y qué es lo falso? Y ante lo racional o lo irracional, lo verdadero y lo falso, hay otras alternativas. Desde luego hay una alternativa que podríamos considerar desde el punto de vista valórico de lo justo o lo injusto. Pero también hay lo oportuno y lo inoportuno. ¿Qué es lo oportuno en el mundo que estamos viviendo? ¿Qué nos está pidiendo el mundo, la sociedad que estamos viviendo en este instante? ¿Acaso nos pide lo mismo que en otro momento nos pedía? Está la posibilidad de hablar de la posibilidad y la imposibilidad. ¿Dónde vamos a situarnos para construir ese mundo? ¿En un mundo de posibilidades o en un mundo de cierres, de imposibilidades, de bloqueos? Y ahí, obviamente, la mirada moderna desde hace ya más de un siglo de la política toma la opción de que tiene que ver con el arte de lo posible, ¿no? Quizás un aporte que yo veo desde esta forma de poder entrar en conversaciones con aquellos que pudieran ser coaches del mundo político es: ¿qué pasaría si les planteáramos? Quizás una pregunta que yo he usado recientemente en el proceso de coaching acá en Chile es: ¿qué emoción podría constituir un bien público? Cuando hablamos de bienes públicos hablamos de otras cosas, generalmente. Hay emociones que se pueden convertir en un bien público. Esas emociones podrían servirnos para un proyecto de país, para algo que enfocara la posibilidad de que saliésemos de situaciones de conflicto. Yo inmediatamente pienso en la esperanza. Creo que cuando una comunidad vive profundamente la esperanza,
la esperanza se convierte en un bien público. Y con esto no quiero eludir el riesgo que puede tener el que si solo viviéramos de lo emocional se puede producir una despolitización. Y yo creo en la política como un instrumento de creación de realidades, ¿no? Lo que sí es que de alguna forma acepto que una emocionalidad exacerbada nos lleva a un ganar-perder. Entonces, ¿dónde estamos? Yo lo que creo es que quienes defienden más una mirada absolutamente racional, a veces se pierden cosas como, ¿está la confianza cerca o lejos del mundo de las emociones? Porque todo el mundo estaría de acuerdo en que necesitamos confianza para vivir en sociedad. El posconflicto necesita generar conversaciones de esperanza del futuro y de confianza en el presente. Nadie duda, por ejemplo, que una ciencia como puede ser la económica, llena de números, se ve afectada por la confianza de una forma extrema. Y por lo tanto, esos juicios que hay detrás de la confianza constituyen auténticos gatilladores emocionales, que son los que hacen que de pronto suba o baja la bolsa, suba o baje una moneda, etc. No hay duda, por lo tanto, que en la política puede haber una intención emocional. Y yo diría que igual que uno mueve la confianza para la economía y la convivencia, igual que uno mueve la innovación, perdón, la audacia, ¿no? El amor al riesgo, la audacia para cuando queremos entrar en espacios de innovación, cuando movemos el miedo porque lo que queremos es acentuar los espacios de seguridad. Mi planteamiento más evidente de una forma de trabajar en el posconflicto es mover la esperanza para apostar por un mundo diferente, por imaginarse qué conversaciones serían aquellas que podían servir para construir una idea de lo que significa hoy, en este siglo XXI, vivir en una armónica convivencia en un país como el de ustedes. Es decir, yo estoy poniendo que sí, no parece, pero lo que quiero establecer es que, como en todos los extremos, pueden ser realmente negativos. Yo creo que el problema es la falta de gestión de las emociones y los sentimientos, los que pueden permitirnos que haya un vacío y que ese vacío lo llenen los populistas. Pero entre los populistas y aquellos que tratan de resolver el conflicto con tratados, números, o que tratan de pasar el mundo, la época que usted va a tener que vivir con la nueva integración de una comunidad de personas que antes estuvieron con armas y en lucha armada, creo que entre esos dos mundos, entre esos dos polos, hay posibilidades. O sea, es como hemos repetido muchas veces, y no se trata de lo, sino del y. No es este mundo o el otro. Es cómo evitamos que el desencanto en la política lo que hace es que deje el espacio para quienes creen menos en la política, quienes entran en ella por otros motivos. Cómo hacemos que los que se desencantan de esta mirada de hablar de la esperanza, de la confianza, porque les parecen palabras vacías, lo que hacen es que dejan el espacio para un vacío, para que llegue un nuevo populismo que vuelva a hacer que las personas vean que se trata de un tema de unos sobre otros, ¿no? Yo creo, por lo tanto, que habría que plantearse un movimiento de desemocionalización de la política a la vez que se hace una repolitización de las emociones o de los sentimientos. Puede parecer un juego de palabras, pero es qué conversaciones me permiten entrar en ello, qué tipo de emociones son las que tenemos que preservarnos, qué emociones las que tenemos que ser capaces de movilizar. A mí me sorprendió, por ejemplo, un libro que leí recientemente, el de Emociones políticas de otra filósofa
también de ascendencia judía norteamericana, la Martha Nussbaum, que ella planteaba que hay algunas emociones que son que no están en nuestra tipología, por ejemplo, de los que estudiamos coaching lógico, por ejemplo, o los que hemos seguido algunas miradas como la biología de las emociones, y hablaba de el asco como emoción. Y decía, hay una tendencia en muchas sociedades modernas a dejar que el asco impregne nuestra vida. Sentimos la emoción del asco hacia las comidas, los animales, los de piel más oscura, los de piel más clara, los que son de una forma o de otra. Y decía, el mover aquellas movimientos que de alguna forma tienden a instaurar políticas o a hacer que prevalezcan estas sensaciones del asco, están dando lugar a sociedades que son realmente menos inclusivas, porque aquello que nos da asco no queremos que forme parte de nuestra vida. Preferimos que esté en una reserva, que estén en varios extremos, si estamos hablando de humanos. Entonces, quiero con esto decir que si me pongo de nuevo en el objeto de esta charla, que es ¿qué podemos hacer como coaches interesados en la política en un escenario concreto? Y aquí estoy uniendo un poco las tres instancias que me interesan para entrar en un diálogo. ¿Qué podemos hacer en este escenario del posconflicto? Digo, yo creo que está bien que haya un reparto lo más justo posible. Está bien que haya un conjunto de acuerdos, pero hay que tener cuidado porque junto con ese reparto que es justo para la sociedad a la que se llega, también puede haber una propuesta de esperanza y una exploración de los miedos que realmente desactiven el conjunto de amenazas que son los que yo pienso que en este momento están en esos índices que eran bajos, aunque sé que las últimas mediciones empiezan a mostrar, quizá porque se va penetrando en un entendimiento más comprensivo de lo que puede ser un país con un proyecto de integración. Y posiblemente eso puede explicar que de pronto pues, haya un presidente mal valorado, porque se pueda estar en desacuerdo con la forma en que ha llevado ciertas cosas, pero está lo inevitable, que es el futuro en un país donde colombianos que han estado en posiciones distintas tienen que vivir, ¿no? Y sé que todo esto ocurre además en un espacio abierto. Y cuando hablo de espacio abierto es porque, bueno, uno tiene la primera percepción de que qué bien que vivamos en espacios abiertos. Los espacios cerrados tienen fronteras, límites. Es como se hace la idea claramente de que puede funcionar con una mayor sensación de claridad. Pero cuando hablo de espacios abiertos es que se siente mayor libertad, pero también mayor desprotección. Y en este momento estamos viviendo en el mundo el fácil recurso de la violencia. La violencia en Chile, por ejemplo, esta es una sociedad sorprendida de que en los últimos años hasta robar un cajero automático se convierte en un acto tremendamente violento. Aquí se hablaba de otros países, se hablaba de la violencia de México como algo que era terrible, cómo es posible, y sin embargo está llegando a una sociedad que, o por desencanto, o porque a pesar de sus avances no ha conseguido resolver la integración real, la desigualdad profunda, pues hace que de alguna manera se exacerbe la violencia. O puede haber otros móviles. Yo recuerdo ya hace bastantes años, yo llevo aquí 22 años en Chile y esta es una conversación que tuve antes de venir para acá con otro filósofo español, José Antonio Marina, que él decía entonces, ¿tenemos alguna idea de lo que producirá en la conciencia de nuestros hijos, de los jóvenes, el que en vez de ver cuentos infantiles como vimos nosotros, estén viendo este tipo de dibujos animados donde la violencia es como algo divertido, gracioso, a la mano? Hay algo ahí.
En este mundo abierto donde todo se comunica, efectivamente yo entiendo que todos estos procesos se hacen más difíciles. En esta situación en la que se ha atomizado la sociedad, el poder está más distribuido, las redes sociales, hay montones de cosas que de pronto pueden cambiar decisiones, donde es más difícil, por tanto, ejercer el poder, todavía fenómenos como este se hacen más difíciles porque te permiten o abren la puerta del miedo. Esta ira, uno de mis coaches, hoy justo tenía coach con alguien que no tiene que ver con la política, en este caso, que es un alto directivo de una agencia de publicidad, pero que sin embargo ellos están preparando una campaña, que es una campaña financiada por ellos, pero que de alguna forma supongo que lo utilizan como un gancho para que vean lo que se puede hacer, en el que van a tratar de medir el nivel de ira y de insultos que hay en las redes sociales. Y por tanto se van a meter en conversaciones y empiezan a sacar toda esa información y a partir de ahí hacen discursos para ver hasta qué punto estamos haciendo difícil el convivir, el lenguaje, el exponerse públicamente. Un mundo abierto es una casa con ventanas en las que todo esto también puede entrar. Y como consecuencia de eso, yo considero que ser coach de personas que tienen que tomar decisiones es algo realmente difícil, pero puede permitirles encontrar el espacio para encontrar puntos de vista absolutamente diferentes. Yo creo que es un recurso fácil hablar de las redes sociales como un peligro, es un recurso fácil hablar de que efectivamente en este momento la atomización puede impedir el hacer acuerdos sociales, porque yo creo que finalmente los medios siempre son neutrales. Lo que no es neutral es la intención de que los maneja. Y por lo tanto, también se abre el espacio valórico dentro del coaching político. Cómo sacar, llevar en nuestras conversaciones la impronta de hasta qué punto las personas que están ejerciendo el poder se están haciendo cargo de los valores que su proyecto tiene, que la sociedad en la que están interviniendo tiene, ¿no? Se trataría, por tanto, para ir concluyendo esta parte y poder entrar en conversación, pareciera que el trabajo posible en el coaching político dentro de situaciones como las que ustedes viven es la de abrir cauces conversacionales para lograr una emocionalidad que construya, en vez de un uso amedrentador, digamos, de las emociones para ganar una partida. Se trataría sobre todo tratar de evitar que lo que prevalezca sea una idea de que hay una exclusión disfrazada de perdón, por una parte, o que hay una tregua para rearmarse disfrazada de regreso al hogar patrio entregando las armas, ¿no? ¿Cómo construimos una interpretación que nos lleve a estas dos miradas que mantienen a las dos partes ante una mesa que van a firmar, pero con una gran desconfianza sobre lo que puede ser el futuro? Y aquí yo creo que también el coaching político hoy implicaría hablar de coaching a los medios de comunicación y que también el coaching político se puede mirar no como un trabajo uno a uno, no simplemente como lo entendemos, sino con preguntas hechas a la sociedad. ¿Cómo podríamos vertebrar que comunidades como las que ustedes constituyen aprovecharan los medios de comunicación para hacer preguntas a una sociedad que en este momento está expectante? Alguna vez en Chile, con un grupo de colegas muy interesados también en el mundo de lo social, le llamamos a esto coaching societal. Inventamos ahí como una idea de decir, si nosotros manejamos algún arte de las preguntas, ¿qué preguntas habría que hacer hoy a Colombia? ¿Qué preguntas habría que hacerse hoy a una sociedad que está con miedo todavía por lo que va a pasar? O a esa otra sociedad que de alguna forma está apostando por una integración a lo mejor sin garantías, para no quedarme en una sola postura, ¿no?
¿Cuáles son las preguntas que nos pueden llevar a un encuentro? Finalmente, yo creo que la buena política nos lleva a los encuentros y no a los desencuentros. Yo creo que la idea que todos mantenemos de un país, se llame como se llame España como el mío, donde efectivamente hoy el desencuentro es mayor que nunca, la buena política tiene que ver con el encuentro. Entonces, todas estas ideas las quería traer para que ustedes vieran que en este momento en el que ustedes viven una situación muy especial, hay un tipo de conversaciones que no son las mismas que tendría un asesor político, que no son las mismas que tendría un legislador, que no son las mismas que incluso un político desde el ejercicio tradicional tendría, y que miradas como las que podemos tener nosotros podrían abrir un espacio diferente. Ahí me quedaría por ahora lo que sería como la provocación de la conversación, ¿no? He hablado de que quería hablar no más de 40 minutos, me excedí un poquito creo, pero todavía espero que nos pudiera quedar tiempo por si ustedes ojalá quieren tomar la palabra y podemos armar una conversación interesante en el tiempo que se puedan permitir. Eso. Gracias. Acá tenemos ya dentro del público algunas preguntas escritas, te las voy a leer. De igual manera, súper invitadas las personas para que alcen su manito y poderles compartir el micrófono para que hagan directamente las preguntas. Ok. Bueno, hay una primera pregunta de Alexandra Bernal. Ella nos pregunta, ¿cómo ejercer nuestro rol social de coaches cuando entre nosotros estamos polarizados frente al conflicto y la paz? Ya. Bueno, es que la primera respuesta que yo diría es, si yo como coach no puedo hacer prevalecer al observador de mí mismo y por tanto a salir de mi posición, si yo como coach me decanto por ser el ciudadano, no lo puedo hacer. O sea, eso es algo que para mí resulta como la introducción al programa de coaching de política, por ejemplo, que es hasta qué punto yo me abro a poder conversar de política sin tener la intención de imponer mi posición. Que es lo mismo que sabemos cuando estamos haciendo coaching en una organización y nos dice, bueno, estoy ya nervioso porque yo le diría lo que tiene que hacer, porque yo ya viví esto, porque de alguna manera lo que esta persona se da cuenta y en ese momento yo tengo que tener la posición, la grandeza en este caso, a favor de lo que es una mayéutica de que sea el otro que se dé cuenta de tomar una posición distinta. Es verdad que yo puedo tener más fácilmente esa posición cuando se trata de aspectos, pues la empresa no es mía, yo no trabajo allí, pero sí este es mi país, yo vivo allá, yo amo mi país. Y sin embargo, digo, creo que las personas que tomamos la decisión de intervenir en el mundo de la política tenemos que creer más bien en la convivencia, en la idea de una función de alto valor, pero hay un momento en que, como diría Rafael Echeverría, hay que ponerse en una posición de amoralidad. Y como ustedes, los que han leído su obra de ética y coaching, lo que plantea es, no habla de la ética, hay que ser profundamente ético, pero la moralidad, en el fondo, lo que significa es, yo, una persona plenamente en ejercicio moral, trataría de convencer a todos de lo que considera que es el bien. Pero cuando yo me sitúo en una posición como esta, tengo que permitirme el establecer quizá preguntas que pueden... Yo también creo que no se puede ser absolutamente neutral, porque cuando hago una pregunta, hago esa, no hago otra. Hago aquella que está disponible para mí, pero puedo tener la conciencia de tratar de que mi pregunta no sea una manera de llevarle al lugar que quiero llevarle, sino de abrir un espacio que no te pueda descubrir. Entonces,
parto de la base de que si fuera por eso yo no habría podido hacerle coaching a, no sé, a sus secretarios o a ministros que no tienen que ver con mi mirada del mundo. Y lo he hecho y creo que no se produjo ningún conflicto porque no hubo entre medias ningún problema ético que sí fuera algo en lo que yo no podía colaborar. Esa sería mi respuesta para Alexandra. Gracias. Tenemos otra pregunta de Carlos Alberto Ardila y dice, ¿cómo evitar no participar desde las emociones, como lo supone el coaching, para que en el hacer la verdad o la mentira todo quede claro? Vamos a ver si entiendo bien la pregunta, porque eh, evitar participar desde las emociones, en el que el coach siempre habla desde, voy a decir algo que parece una reiteración. Nosotros no somos autómatas y hablamos desde un lugar. Siempre hay un desde dónde yo hablo. Cuando en la respuesta anterior yo hablaba de que, cuidado, que no quiero decir que podamos ser absolutamente neutrales. El coach, si ha hecho un trabajo personal importante, lo único que ha logrado es ser un observador algo más perspicaz, algo más completo de sí mismo en el hacer. Y por tanto puede evitar entrar en una pulsación emocional. Pero siempre hablo desde un lugar. Y yo tengo que ser consciente de eso y a veces hasta sospechar de que mi supuesta neutralidad no lo sea. Por supuesto, que sabemos es que alguien no puede hacer coaching a un familiar, a un hijo, o no puede hacer un coaching sobre algo en lo que se siente profundamente implicado. Entonces, la pregunta para mí es, yo no digo que tengamos algún sistema de extirpación de emociones, ¿no? Sería estupendo a lo mejor para algunos. Es decir, en este momento me tomo la píldora tal y se me pasa la rabia. Eh, pero lo que sí creo es que en un momento determinado eh, podemos intervenir en aquellos aspectos en los que no nos sentimos implicados directamente, porque si lo hago desde esa emocionalidad, efectivamente yo no estoy siendo un acompañante de un proceso en el que el otro pueda encontrar un camino, porque voy a estar tratando de influirle. O sea, estamos hablando de la discusión que ya no es política, ¿no? Es la discusión primaria del coach. El coach es un asesor, es alguien que asesora a otro en un camino, es alguien que induce a otro, o es alguien que se sitúa en un espacio desde el cual permite al otro encontrar su camino, aunque inevitablemente yo seguramente cuando intervengo en política hago preguntas diferentes y un tercero podría decir, mira, esas preguntas también hablan de quien tú eres. Lo que sí trato es de que quien yo sé que soy, baje sus armas, baje sus escudos y hable en el mayor sentido de servicio posible. Entonces la pregunta para mí es otra, o la puedo convertir en otra, ¿no? Y es, ¿puedo convertir mi conversación en un servicio a un otro que legítimamente piensa las cosas de otra manera? ¿Puedo aceptar eso? Porque si no lo puedo aceptar, tendría que o develar que mi intención es la de mostrarle argumentos a favor de una causa o declinar, ¿no? Eso diría. Ok. Tenemos acá una mano levantada de Osvaldo Pacheco. Osvaldo, tienes el micrófono para preguntar. Hola, ¿qué tal, Juan? Osvaldo, ¿me Eh, escuchas?
Sí, te escucho, ¿eh? ¿Cuál sería el abordaje emocional? Juan, ¿me escucha? Te escucho, te escuché. ¿Cuál sería el abordaje emocional? Hasta ahí que llegué. Hola. ¿Qué tal? Ok, comienzo nuevamente. ¿Cuál sería el abordaje emocional a realizar en la sociedad, basándonos que hay una gran parte de esa sociedad directa? Se me fue una parte, ¿eh? Te escuché, ahí me perdí. ¿Cuál sería el abordaje emocional en una sociedad No, ahora no te basada en estoy una escuchando a parte? vos. Es que de pronto me quedé en la... Ok, ok. ¿Cuál sería el abordaje emocional a realizar en la sociedad, basado en una parte de esa sociedad que ha sufrido un directo en conflicto? Ya. A ver, para entender, casi te he escuchado todo, pero me falta entiendo que en esta sociedad hay una parte que ha sufrido un ¿qué? Un trato directo, un maltrato. ¿Qué es lo que ha sufrido? Un impacto directo Un impacto. de ese conflicto. Claro, ok. Paso a contestarte. Mira, el, el abordaje emocional que yo, que yo podría plantearme cuando estoy hablando de una sociedad que no fue indiferente, que no fue espectadora, es lo que entiendo que tú me dices, no fue espectadora de lo que pasaba, no vio cómo se producían desmanes, sino que lo sufrió su carne, mataron a sus padres, raptaron a sus hijos. eh, el único abordaje pasa por una declaración, un acercamiento al perdón. Y eso, lo digo ya no como una aproximación teórica. Okay. Yo soy hijo de un español republicano que estuvo 8 años en la cárcel después de la Guerra Civil Española, que vio truncada su vida, su primera mujer, antes de casarse con mi madre, murió cuando estaba en la cárcel. Me fue muy difícil perdonar. No creo que nunca perdonara a Franco, de hecho, y por eso le costó mucho reinsertarse. Pero hubo un momento en que, quizá ya con hijos mayores, yo ya era bastante mayor cuando ya él, entramos en conversaciones en las cuales decidió que lo más importante era el futuro. Salir del resentimiento profundo que estaba. Porque esa parte impactada ya no puede cambiar el pasado, vive en el resentimiento y por lo tanto también afecta a su vida futura, también se autoperjudica a sí mismo. Entonces, el abordaje, por ir a tu pregunta concretísima, el abordaje fundamental para ese tipo de personas es sacarles del resentimiento como emoción. Para no decir qué bueno lo que pasó, sino no estoy de acuerdo, pero pasó y tengo que reanudar una vida en convivencia con otros y si no logro eso, por eso yo al principio en esta manejada del posconflicto es que hay emociones como el odio, la rabia, la falta de perdón, el miedo. Por eso tu pregunta es muy oportuna, porque creo que ese es uno de los aspectos que seguramente habrá mucho trabajo social que hacer en ese ámbito, ¿no? Ok, muchas gracias. Nada. Gracias, Osvaldo. ¿Algo más? Tenemos otra manito levantada de Alejandra Plaza. Alejandra. Alejandra,
Alejandra, hola. Alejandra, ¿tienes tu sonido Bueno, ahí está, ahí está. Ahora desactivado, sí. silenciado? Ahí sí. Ahora sí. Estaba hablando sola. Hola Juan, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de escucharte una vez más. Me hace mucho sentido al final de lo que estabas compartiendo recién y ayudarme a dilucidar mientras estoy pensando y escuchando. Yo estoy acá en Chile con toda esta problemática que estamos de la sociedad política y como ciudadana también y sabes que no me atrevo a opinar porque tengo mi opinión, tengo mi mirada, pero creo que si pongo mi opinión voy a seguir sumando a la parcelación y no al resolver, a ver la luz de todo este momento. Y yo lo que siento y lo que escucho es que de verdad debemos resignificar las palabras y las distinciones. No sé si estoy bien o mal, pero por ejemplo, y distinciones no solamente en los lingüísticos, sino que en las acciones, en el accionar. Como por ejemplo, cuando hay desmanes del tipo que llegan a que hayan personas muertas, personas que no estaban ni involucradas en los sucesos o en los hechos, y mueren a causa de los vandalismos y los desmanes que están ocurriendo. Y las fuerzas públicas no salen porque hay un miedo, hay una cultura que está avalada en el miedo de lo que pasó hace 40 años atrás. Entonces tenemos como, si sacan a los militares, no nos situamos en el hoy de lo que está sucediendo. Entonces, mi cuestionamiento, mi quiebre, mi dolor ahí es cómo hacer hoy día y empezar a hacer, porque veo que no es algo inmediato, de resignificar las acciones que corresponden a las actitudes de hoy día que están ocurriendo. ¿Me entiendes? Espero, Alejandra. Espero estar entendiéndote, porque además pones un caso muy reciente. Tú estás cerca de Valparaíso y por tanto lo que pasó recientemente es terrible, ¿no? El 21 de mayo. Fíjate que hay un tiempo, cuando yo hablo de estas conversaciones, de nuestro posible rol en crear conversaciones, una de sus metas son conversaciones que sean auténticas en sí mismas, que crean su propio espacio de la validez del presente que vivimos, que traten de no ser el resultado de herencias, que piensen más en el futuro, porque claro, cuando un gobierno no se atreve a defender la seguridad por no verse comparado con aquel que denostó y que realmente pudo ser una lacra para este país, está siendo condicionado, está tratando el presente como un futuro que ya pasó. Entonces, efectivamente, hay un tiempo en que las sociedades se encuentran ante esa posición. Y lo que pasa es que hoy en día ha pasado suficiente tiempo como para darse cuenta de que la mayor parte de los ciudadanos del país, llamado Chile en este caso, tienen la misma mirada, no vivieron muchas de estas situaciones y tienen el derecho de un mundo más en paz, un mundo sin pensar, sin tener de peso detrás, de que hay cosas que pueden sonar de una forma distinta. Entonces sí diría que un proceso, para mí el coaching, una de las cosas que trae consigo, no solamente en el mundo de la política, es que en la medida en que yo aporto distinciones nuevas, resignifico la realidad. En la medida en que yo llevo a ángulos distintos,
empiezo a plantear las cosas de una forma distinta y por lo tanto amplío el espacio de lo posible. Me parece que en el caso de Chile, que está viviendo este momento de especial violencia en todas las manifestaciones que hay, sea de cualquier tipo, pues un gobierno del Chile de hoy requeriría poner más énfasis en la seguridad ciudadana, en que la convivencia sea posible, en que no salgan más victoriosos los que menos interés tienen en convivir, ¿no? Claro, Y claro, absolutamente de acuerdo. entonces eso es lo que estaría de acuerdo en esa mirada, y lo que yo pienso es que, claro, si tú estás actuando en el mundo del coaching, no le puedes dar un discurso al coaching, no le puedes dar, tienes que plantear hasta qué punto ustedes, hasta qué punto tú, si imagínate que estuvieras trabajando con el subsecretario del Interior, ¿no? Ya. Digo, hasta qué punto estas medidas que ustedes están planteando le dan una respuesta a una juventud que no vivió una situación determinada y que hoy quiere salir a la calle tranquilamente. ¿Qué justicia se está haciendo cuando para que los violentos encapuchados salgan a la calle haya que cerrar los comercios, ¿no? Claro. Entonces, hay un conjunto de cosas que llevando un poco decir, ¿cuál es el raciocinio? Porque puede ser que haya argumentos, yo no digo que no las haya, pero es muy probable que efectivamente al poco caminar lo que aparezca detrás es el miedo a que me comparen con. Sí. Y si yo pudiera decir, lo que mueve mi conducta es el miedo a que me comparen con, tú fíjate que inmediatamente le podrías plantear a esa persona y decirle, se da cuenta que esa no es una razón social, ese no es un argumento que responda a su propio programa político. Y ahí le estás presentando a la persona una situación en la que aparece el conflicto, como un conflicto que está derivándose a la convivencia social. Entonces, por ahí creo que puede haber el abordaje, como dirían nuestros amigos argentinos. Mm. Muchas gracias, Juan. Encantado que estés a ese lado del webinar. A ver si Gracias. Chao. Chao, Alejandro. Gracias, Alejandra. Bueno, y tenemos otra persona. Se cansó de esperar, Andrés. No, ahí lo escucho. Andrés José, ¿estás ahí? Hola. ¿Puedes Parece que no. compartir tu pregunta, Andrés José? Yo no escucho nada, no sé si Bueno, vamos a escuché. seguir entonces. Yo escuché una vez el hola, pero ahora le quedó su teléfono silenciado. Andrés José, vamos a seguir con otra pregunta mientras se resuelve ahí la situación con tu micrófono. Vamos ahora con Wilson Jaimes. ¿Ya? Wilson, bienvenido. Hola, Wilson. Buenas noches, Juan. ¿Me escucha? Escucho muy lejos, muy lejos. Aló, ¿me escucha mejor? Muy lejos, yo no llego a escuchar. Yo escucho tu voz, pero no sé qué dices. Muy buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, Juan. El proceso de coaching se aplica
o desean de cierta manera solucionar algo, ¿cierto? No llego a escuchar, no, Wilson, no te puedo, te escucho un murmullo, no llego a poder escucharte, no sé. Ahora, a ver, ahora un poco mejor, sí. Bueno, la pregunta es, Juan, ¿cómo aplicar procesos de coaching político con personas que de pronto no ven la necesidad o no consideran este un espacio para tal fin? Yo estoy en un proceso de formación como coach, ¿cierto? Y lo que yo entiendo es que el coach aplica cuando las personas ven la necesidad de poderlo hacer. O sea, yo no puedo aplicarle coaching, como tú lo acabas de decir, a mi esposa, a mis hijos, o a alguien cercano, o a alguien porque sí. Entonces, ¿cómo sería la solución entonces? Yo vivo en Colombia, en una zona de bastante conflicto, precisamente, y hay mucha gente víctima de este flagelo. Pero más que ese flagelo del conflicto armado, también hay otro conflicto que es mucho más duro que ese, y el tema de la corrupción, el tema de la política, precisamente. ¿Cómo hacer coaching con esas personas? Ok, sí. Esa es muy buena pregunta, porque en el fondo muchas de las personas que no os acercáis, o que no se acercan al mundo del coaching político, es porque dicen, bueno, pero para hacer coaching hace falta que exista un quiebre declarado, ¿no? O sea, un principio del coaching es, no hay coaching si no hay un quiebre declarado. Si alguien tiene un quiebre que de alguna forma puede decir, necesito un apoyo en esto, no hay coaching. De acuerdo. Eso es un principio básico y por lo tanto, ¿qué ocurre? Ahora, yo podría, en un momento determinado, sensibilizar a una sociedad, cuando yo hablaba al final de estas preguntas a la sociedad, porque hay muchas veces, ¿cuántas veces te pasa a ti que de pronto te pasan ciertas cosas, que tienes ciertos sentimientos, ciertos juicios, y un día escuchas a alguien que dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Y te das cuenta que está verbalizando algo que tú piensas o sientes. Digo, yo creo que falta pregunta, falta diálogo, faltan posiciones, en el sentido de hacer notar que esto, porque por una parte hace falta que haya un quiebre, pero por otra parte hace falta que el coachee que lo podría tener sienta que tú eres una oferta para él. ¿Por qué te lo va a pedir? O sea, ¿cómo yo me constituyo una oferta? Cuando yo me hice esta pregunta, hace ya muchos años, pues me di cuenta que yo había llegado al coaching político por otra puerta, que era la consultoría organizacional. Estamos haciendo la modernización de un ministerio y entonces ahí surgió la necesidad de apoyar al ministro y al secretario, ¿no? Por lo tanto, puedo decir que fue una fortuna porque tampoco yo era una oferta para esas personas. Y ahí comprendí que, primero, que muchas veces lo que les pasaba no lo tenían verbalizado. Era algo como incómodo, pero que no entendían que fuera notable. Y en la medida en que yo percibí eso, una de las cosas fue empezar a escribir. Empecé a escribir artículos, a plantear posiciones como las que os he planteado hoy. O sea, a lo mejor lo que hace falta es trabajar en estas emociones. Y entonces, alguien, al escuchar el discurso determinado, se daba cuenta de que se estaba verbalizando algo que también le pasaba y podía, por lo tanto, plantear un requerimiento. Pero además también pasaba que desde ese momento veía que había un otro, en este caso yo, o podía ser tú, que realmente podía ayudar en un proceso de esas conversaciones. Hay algo que en el programa de coaching y política yo insisto, y es ¿qué identidad tenemos nosotros para poder ser una oferta o para alguien concreto o para la sociedad en la que estamos? Y ahí surge un camino que puede ser parecido al que podía ocurrir en otros ámbitos, y es cómo construimos una identidad pública que nos permita que hayan conversaciones que se hagan para nosotros. Y por lo tanto, insisto en las dos ideas. Una es esa y la otra es en qué medida yo puedo ayudar a que aparezca lo que de momento es invisible.
y como no te van a llamar porque el que tiene algo invisible no dice, venga a verme porque creo que tengo cosas invisibles que no sé qué son, ¿no? Eso no ocurre. Entonces, lo que está claro es cómo pones tú algunas conversaciones a través de los medios que hoy tenemos todos, las redes sociales, los blogs, la participación en foros, donde podemos hacer notar que hay muchas cosas que nos están pasando y que realmente tienen a la sociedad y al mundo preocupada, con desesperanza, con desencanto, etc. Pero es verdad tu pregunta de que si no hay una petición, no existe el proceso. Gracias, Juan, muy amable. De nada. Gracias, Wilson. Y tenemos otra pregunta de Rodrigo Martínez. ¿Ya? Hola, Rodrigo. Hola, Juan, saludos desde México a todos. Mi pregunta es, desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol de la espiritualidad en la construcción y el ejercicio de una buena política que genera encuentros y no desencuentros entre los distintos actores sociales? ¿Qué tanto aparece en tu práctica de conversaciones de coaching político esta distinción? Aparece, creo que con más frecuencia, cada vez. De alguna manera, la ausencia de política, la ausencia de liderazgo, o sea, cuando uno mira en este momento indicadores sobre lo que piensa la población en países de Europa, de América, de África, pero pongo en el caso de Europa también, porque en algún momento el viejo continente se pensaba que estaba fuera de todo esto. Lo que tú vas viendo es un creciente desencanto porque falta sentido. Y la falta de sentido, que es algo que está relacionado con las crisis de liderazgo, la falta de sentido lleva a las personas a otras búsquedas, llevan a situaciones más esenciales. Y cuando tú encuentras a ese coachee que es sensible a esto, te das cuenta que hay todo un trasfondo posible de conversaciones que más que entrar en la casuística inmediata le puede llevar a lo que, cómo gobernaría, qué políticas públicas haría si yo realmente quisiera contribuir a un mundo mejor, más valórico, y aparece el espíritu. Entonces yo te podría decir que efectivamente algo que desde mi punto de vista era un mundo un poco ajeno al de la política, hoy soy de los que creo que esa frontera se mezcla y que por fortuna muchas de las personas que están metidas en este mundo lo hacen porque también quieren construir trascendencia, quieren construir felicidad. E inexorablemente eso nos lleva a una dimensión espiritual. Entonces, por ejemplo, sería tremendamente interesante que coaches que se han formado más en esa línea se acercaran a este mundo de la política, como también creo que es muy importante que aquellos que están trabajando en otros ámbitos se acerquen hoy a esta mirada de un coaching espiritual. Y creo que muchos de nuestros gurús que han sido creadores de esta práctica están en esa misma parada, ¿eh? Así es que, Rodrigo, esa pregunta tiene que ver con un momento muy oportuno de nuestro vivir, ¿no? Así es. Eso te diría, Gracias, Juan. Gracias a ti por la pregunta. Es alentadora la respuesta. Estamos aquí construyendo desde ese paradigma. Saludos. Estupendo. Saludos. Yo estaré muy pronto por tu país. El día 12 parto para allí para hacer unos talleres. Así que pronto el acento empezará a quedárseme cerca, ¿no? Chido, diríamos por acá. Maravilloso. Gracias. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, Juan, tenemos acá preguntas que están haciendo desde el chat. Ya.
Déjame un segundito. Jaime Cordillo nos pregunta, ¿cómo lograr abrir espacios? Asumo que ¿cómo lograr abrir espacios, estos espacios? ¿Para? Es que se queda corta la pregunta, ¿cómo lograr abrir espacios? Que nos falta saber para qué, ¿no? Ajá, Cómo sí. cómo lograr abrir espacios para el coaching político, no sé, se diría que me obliga a improvisar, ¿no? Porque no es, puede ser que esté refiriéndose a algo muy concreto, ¿no? Vamos a dar la oportunidad a Rodrigo de A que, otra. o a Jaime, ¿no? Era Jaime Gordillo. Jaime, si quiere hacer la pregunta más amplia. Y mientras tanto, hay otra pregunta de Patricia Benavides que dice, ¿qué pregunta le harías hoy a la sociedad colombiana? Yo a esa sociedad, desde la mirada que la veo, le diría hasta qué punto está dispuesta a apostar por un futuro que, que sea diferente. ¿Hasta qué punto? Porque si dice que está totalmente de acuerdo, estamos en lo que antes se preguntaba, tiene que haber una dosis mayor de perdón, tiene que haber una dosis mayor de oportunidad. Entonces yo digo, una cosa es preguntar, ¿quiere usted salir del problema que tuvo? Que todo el mundo diría que sí, seguramente, ¿no? Otra cosa es preguntar sobre cómo había que hacer ese tránsito. Para mí la pregunta fundamental es, ¿qué Colombia quiere usted para sus hijos? ¿Quiere construir una sociedad integrada de una convivencia más plena? Y creo que a partir de las respuestas se hilvana una conversación diferente, ¿no? Porque Juan, Juan, se fue tu voz. Juan, yo no te escucho. Yo tampoco, no sé si... Se fue Juan, Juan, no ¿nos está aquí. escuchas? Parece que tiene problemas técnicos. Juan, ok, den un segundito aquí mientras tratamos de contactarlo por otro medio. A ver qué problema tuvo. he perdido la conexión, no oigo nada. Ya te estamos escuchando, Juan. ¿Tú me escuchas a mí? Ahora sí, ahora te escucho bien. Ok, ya la recuperamos. Perfecto. Estaba funcionando muy bien, pero de pronto sentí un silencio y pregunté y ya vi que no había nadie al otro lado. No sé hasta dónde se me escuchó. Eh, Clau, continuemos con las preguntas entonces. Sí. Ok, Sí, estaba respondiendo a la pregunta de Patricia sí. y ya estabas en la parte final que no, fue lo que no alcanzamos a escuchar. Claro, yo decía que esa pregunta que yo le hacía de la sociedad que quieren construir eh, estaba un poco basada en que mi apreciación es que parte de lo que pasa en este momento alrededor del posconflicto es que todavía no están validadas absolutamente las partes. Y que cuando digo las partes no hablo de los argumentos, hablo de ese otro como legítimo otro, ¿no? Y por lo tanto creo que ese es un aspecto importante para poder entrar en una pregunta más del futuro, de la sociedad que yo quiero dejar a mis hijos.
¿no? Entonces, ahí se crea la posibilidad de que haya un proyecto país donde unos y otros puedan tener un rol y sus dignidades estén protegidas, ¿no? Eso le diría en este caso a Ok, Patricia. ok. Hay otra pregunta de Diana Elena Oliva que nos ¿Ya? dice, ¿podría explayarse sobre lo que considera como una identidad pública en coaching político? ¿Ya? Cuando yo hablo de identidad pública me refiero a quizá lo que en otras ciencias, llamarían una imagen, ¿no? Que si yo no soy percibido como una oferta para algo, pues efectivamente no tengo identidad para que realmente pueda ofrecer eso, ¿no? Eh, y por lo tanto, cuando hablo de construir esa identidad pública, digo, ¿en qué redes estoy? Eh, ¿qué lugares visito? ¿Qué escribo? ¿Cómo me asisto a manifestaciones que tienen que ver con la política? Escucho conferencias de gente que habla de la política, me muevo en ambientes donde de alguna forma puede haber hechos políticos, escribo con respecto a la política. Hay un conjunto de cosas que nos hacen entrar en redes. Hoy en día el concepto de estar en redes es algo que forma parte de lo más básico de nuestra juventud y todos estamos teniendo que meternos ahí, ¿no? Te digo, lo primero que yo tengo que hacer cuando quiero tener una identidad pública es ver qué red o qué redes me pueden ayudar a eso y en qué conversaciones entro, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo he visto muchos lamentos de algunos de mis colegas aquí en Chile que hablan de que, como se extrañan de qué haces tú para poder estar ahí. Y claro, lo que no he hecho es que esperar en mi casa que me llame alguien, ¿no? Porque efectivamente no tendría por qué hacerlo. Es cómo me acerco a aquellas conversaciones, redes, publicaciones, donde se conversa sobre esto. Y por tanto, a partir de mis declaraciones, a partir de mis propios actos del habla, yo creo una identidad en el mundo. Esto exactamente es lo que me refiero cuando hablo de eso, ¿no? En algún momento determinado pues puede ser que alguien diga, no, pero yo no me puedo poner a dar una conferencia sobre algo que todavía no desconozco. Bueno, hay una parte también que tiene que ver con la adquisición de todas aquellas distinciones que me van a permitir poder operar en esa red o en ese mundo. A eso me refiero. Gracias, Juan. De nada. Tenemos ahora a Jaime Gordillo, que era la Ahora persona sí. que había hecho la primera pregunta. ¿Cómo lograr abrir estos espacios? ¿Cómo lograr abrir estos espacios, un segundo, de coaching político para así aportar? Yo creo que por tanto está un poquito vinculada a la anterior, esta, ¿no? Porque Sí, en este caso la otra se preguntó desde la identidad pública, pero yo abro espacios para poder hacer esto cuando me acerco a esa realidad. Por tanto, diría que parte de la pregunta que establecí, que planteé anteriormente, responde a esto, ¿no? Es decir, si yo quiero ser una oferta, tengo que acercarme allí donde están las posibles personas que realmente puedo acompañar. Y eso me obliga claramente a un tipo de elecciones en mi vida, ¿no? En el momento en que cuando alguien, voy a poner ejemplos que no tienen que ver con lo nuestro, ¿no? Pero digo, ¿cuántas veces personas de distintos mundos se dan cuenta que para poder avanzar en algunas de sus profesiones tienen que ir a congresos? Van a un congreso y conocen gente y se meten en distintas conversaciones, hacen contactos. A partir de ese momento sienten que empiezan a aparecer oportunidades. Bueno,
el Congreso es una forma en la cual durante muchas profesiones se generaba el concepto de red. Hoy a lo mejor no hay que ir a un Congreso, hay que estar en un webinar, hay que tratar de meterse en aquellos aspectos, en aquellos mundos en los cuales ya no estoy hablando de cuando hablo de un político no tenemos por qué pensar en cómo meto en la red de un ministro. Yo puedo estar cercano a todos los movimientos sociales, a los movimientos que de alguna forma están los líderes que van a ser el futuro, a aquellos jóvenes que están en este momento generando desde las universidades movimientos en favor de un tipo de educación. Cuando yo estoy ahí, cuando yo me pongo activo, empiezo poco a poco a tener una posibilidad de desarrollar una estrategia. Abro espacios. Pero para abrir espacios tengo que ir a ocupar espacios. Ese quizá es el punto que me parece que puede darle, en este caso, a Jaime una respuesta, ¿no? Y es, yo no abro el salón de mi casa, porque de alguna manera la gente no sabe dónde vivo. Para poder abrir el salón de mi casa, hipotéticamente, en algún momento he tenido que ir a ocupar otros espacios, he tenido que acercarme a otros lugares. Y desde ese momento empiezo a vincularme. Es algo que no es distinto, de verdad no es distinto a lo que haríamos si estuviéramos hablando de un ámbito diferente, ¿no? De cómo puede ser una oferta para el mundo del coaching directivo, de las multinacionales del café, ¿no? Tengo que tener alguna posibilidad de acercarme a ese mundo para que se constituya la posibilidad del espacio, ¿no? Eso le diría a Jaime y le añadiría la respuesta anterior a Diana, ¿no? Porque creo que ahí maticé mejor el concepto de identidad pública. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Andrés José Molina nos pregunta si el coaching político es igual al mentoring político. Bueno, aquí entraríamos en una disquisición semántica. Para mí la respuesta sería no, ¿no? Pero claro, entonces tendríamos que decir a qué llamamos coaching y a qué llamamos mentoring, ¿no? Para mí un mentor es alguien que sabe más que aquel al que mentí, ¿no? Que aquel al que mentoriza. Por tanto, un mentor político es aquella persona que ha trabajado en la política, ha vivido las circunstancias políticas, tiene experiencia en ese ámbito y toma la decisión de formar a otros, de acompañar a otros, como hace un mentor en la vida, siendo el que te va guiando. El coach, tal y como yo lo entiendo, no es alguien que te va guiando desde el punto de vista de la práctica, diciéndote, mira, no hagas eso, te vas a equivocar, esta comunicación no es adecuada. Es alguien que te acompaña en un proceso en el que tú tienes que descubrir el camino, porque podría ser que de algunos aspectos de la política no tenga por qué tener el mismo conocimiento que tiene el que está ahí metido, pero sí tiene un conocimiento del sistema, del mundo en el que esa política se produce, de los valores, de la espiritualidad, del comportamiento de los seres humanos, del fenómeno del escuchar. Y por tanto tú desde ahí le puedes ir acompañando en ese proceso de que vaya cambiando al observador que es. Porque en el coaching político estamos hablando de lo mismo, en el sentido de que yo lo que estoy haciendo es ampliar el observador que el otro es a partir de ampliar el escuchar de sensibilidades, inquietudes y valores distintas. Ya hablamos de coaching político porque partimos de la base de que la naturaleza de los quiebres que vamos a tratar son quiebres que ocurren en el espacio de la política. No es que yo acompañe a un político a hablar de su persona, porque ese sería coaching personal a un señor que es político. Entonces, la diferencia fundamentalmente está en
en lo que el mentoring y el coaching, desde mi mundo de distinciones, se diferencian, ¿no? Eso le diría a José Andrés, ¿no? Gracias, Juan. Tenemos acá una última pregunta de María Laura Vivas. Ella nos dice: hola, soy Laura de Argentina y quisiera preguntar qué aspectos de la sociedad debo observar para formular preguntas que nos lleven al encuentro y desde dónde deberíamos hacerlas. Ok. Cuando yo quiero llevar a otra persona al encuentro de algo, tengo que mirar sus anhelos. Tengo que centrarme en un colectivo, en un territorio, en un grupo etario, en una escala social, no sé. Es decir, ¿cuáles son los anhelos que esta persona tiene? ¿Cuáles son los dolores que esta persona tiene? Y hablo primero de anhelos porque yo creo que es muy importante que el encuentro se hace no solamente porque me quito el lastre de un dolor, sino porque de alguna forma me abro a la posibilidad de construir un mundo o una situación o una sociedad en la que yo siento que se cumple mi propio plan, que se cumple o que da respuesta al sueño que yo tengo de vivir con otros. Cuando yo trabajo sobre ese mundo de los anhelos, sorprendentemente encontramos muchos anhelos parecidos. Ese para mí ha sido uno de los temas más bonitos de mi trabajo, ha sido como a veces incluso por encima de mis prejuicios. Cuando tú haces preguntas que tienen que ver con el sueño de alguien, hay un lugar o hay más lugares donde nos encontramos. Y por esa vía yo diría que ese sería el tipo de formulación que haría. En el fondo, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que valoro? ¿Qué es lo que me inspira? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cuáles son mis esperanzas? ¿Qué mundo es el que da una respuesta al ser que yo quiero ser? Y ahí hay un espacio muy grande de personas muy diversas de las que podríamos hablar de ese encuentro, ¿no? Yo recuerdo hace años, yo estaba yendo mucho a Venezuela y hace años tuve la ocasión de estar en un programa de radio cuando todavía la situación no era tan crítica como en este momento, ¿no? Y la locutora me hizo una pregunta en aquel momento, me dijo: imagínate que haces coaching a Venezuela, ¿no? Lo cual era ponerme en una situación bien difícil, ¿no? Porque dije, bueno, si yo tuviera que hacer coaching en Venezuela, me he dado cuenta, primero lo que diría es que aceptaría que son dos Venezuelas, por lo menos. O sea, pero bueno, en la vida real también muchos de nosotros estamos bastante fragmentados, ¿no? Y le tendría que decir a cada una de ellas cuál es la Venezuela en la que pueden vivir todos, cuál es la Venezuela en la que de alguna forma se cumple el sueño para sus hijos, y muy probablemente encontraría un conjunto de intersección de esas dos Venezuelas que me permitiría desde ahí construir. Y eso hace no cuando parto de la crítica, no cuando parto de la ideología, no cuando parto de lo que me diferencia, sino cuando dejo expresar lo más libremente posible estas aspiraciones más profundas de las personas. Pero es una bonita pregunta para terminar, ¿no? Porque nos sitúa en lo apreciativo y en la idea de un mundo en el que quepamos más o quepamos todo, ¿no? Yo creo en esa política que se escribe con mayúscula
donde, donde prevalece la posibilidad de ser diferentes y, sin embargo, tener espacios comunes. Eso para María Laura Vives. Juan, Dime. Juan, Jimmy nos hace una pregunta ahora que dice, ¿cuáles son los principales pasos que podría dar un líder político para la transformación de una sociedad, tanto en el ser como en el sistema mismo? Y añade también cómo hacer para entender la emocionalidad colectiva. Mira, Y con esta terminamos, Juan. Con esta sí terminamos. Mira, voy a empezar por el final, ¿no? No siempre hay una emocionalidad colectiva. O sea, podemos hablar de distintas emociones, distintas intensidades en una sociedad, ¿no? Hoy en día el mundo de las encuestas se ha sofisticado mucho y podríamos poder saber de alguna manera qué emociones son las que las personas anteponen, desde dónde hablan, que es cuando, porque no se trata simplemente de preguntar en qué emoción vive usted, ¿no? De hecho, por ejemplo, habría que distinguir entre el espacio de la vida pública y la vida privada, ¿no? Chile recientemente hizo una encuesta, una de las más importantes firmas que trabajan en este tema en este país, y daba una cosa bien curiosa, ¿no? Es que la gente tenía una alta percepción de felicidad en su vida privada y una baja percepción de felicidad en la vida pública. Por lo tanto, te dabas cuenta de que era una sociedad con una dosis de individualismo muy poderoso y ahí empezabas a darte cuenta de que había una emoción bastante ausente, que es la emoción de ser comunidad. Entonces yo diría, yo creo que volviendo a la pregunta que nos hace nuestro último participante, para mí el tema fundamental es que emocionalidad colectiva ya es un término muy globalizado, pero podríamos hablar de cuáles son las emociones preponderantes en una sociedad. Y la forma de saberlo es a través de lo que hoy, los medios que hoy tenemos, para poder sentar a la gente a conversar, a través de conversatorios, a partir de sistemas de encuestación. Me dan miedo temas como el Twitter, por ejemplo, donde creo que se favorece tremendamente el hablar desde una cierta falta de cuidado hacia el resto, ¿no? Pero se puede llegar a percibir eso y hay medios sociales para hacerlo, ¿no? Si yo hablara de su primera pregunta, que es los pasos que debía dar ese líder político para llegar a una sociedad de encuentro, yo diría que el más importante es escuchar. Y digo esto porque esta es una respuesta que podría haberse dado siempre, ¿no? Lo que creo es que hubo un tiempo en que yo podía dedicarme un tiempo a escuchar, a partir de ahí hacer mi programa político, empezaba un gobierno que ganaba aquello y ejecutaba, pero resulta que porque los cambios, las sensibilidades variaban mucho más lentamente. Sin embargo, creo que en este momento, por ese espacio abierto, por esa cantidad de información que nos está llevando de una cosa a otra, no podemos dejar de estar permanentemente escuchando cuáles son las sensibilidades de aquellos ciudadanos que esperan de nosotros que les demos respuestas. Porque lo contrario sería
cuando alguien tiene la idea de la verdad, de lo bueno, de lo que tiene que hacer, y entonces lo hace. Llega al poder y aprovecha su mayoría para imponerla, ¿no? Pero entiendo que la pregunta que se me hace está pensando en esta sociedad plural en la cual el político no termina nunca de hacer campaña, no termina nunca de estar recomponiendo su programa, no termina nunca de poder estar haciendo variaciones en la ejecución de ese programa, porque tiene que hacerse cargo de crecientes requerimientos y necesidades, ¿no? Eso es lo complejo. Moisés Naim, este venezolano que escribió El fin del poder, plantea que nunca ha sido tan difícil como hoy ejercerlo, porque es muy volátil, muy fragmentado y realmente resulta bien difícil estar construyendo algo si no se está en permanente conexión con el mundo de la ciudadanía al que servimos. Por eso yo tengo una cierta admiración a quienes entran en la política, sabiendo que también entran muchos que nos defraudan profundamente, pero tengo mucha admiración a mucha de la gente con la que he tenido la oportunidad de trabajar, porque es realmente difícil ser hoy político en este mundo diverso. Eso diría entonces para responder a esta última pregunta, ¿no? ¿Me escuchasteis? Ok, bueno. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, gracias, Juan. Muchas gracias de En verdad. silencio y dije a ver si al final me quedé hablando solo y todos se marcharon ya, ¿no? Siempre No, tienes este riesgo de que pase eso, ¿no? nada, se escuchó perfecto y ya que con esta cerramos nuestra sesión del día de hoy. Muy bien. Ya te veo, te veo. Ya no está solo. Estoy solo aquí delante de la cámara. Para los que no saben, cuando el conferencista está hablando, él no ve sino su computador, su cámara, no ve absolutamente nada. Cuando tiene la presentación inclusive es más dramático porque tampoco se ve el mismo. O sea, todo el tiempo le está hablando a un computador y por eso a veces cuando se va el sonido no es posible darse uno cuenta. Juan, interesante tu conferencia. Me parece que es un acto de responsabilidad nosotros como coaches tener una mirada sobre lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer aquí en Colombia, con todo lo que se nos viene. Me parece que es un momento histórico donde nuestra profesión tiene que estar presente. Aquí hablamos mucho, ya tuvimos una experiencia con el tema de las autodefensas, donde se implementaron una serie de programas y cuando uno las mira en el fondo eran competencias duras. Es decir, sacábamos a los miembros de estos grupos, les enseñábamos algún arte, algún oficio, pero no miramos la parte emocional, no miramos qué Claro, pasó qué estaba pasando en su ser y no miramos qué pasó tampoco, qué pasaba en sus entornos emocionalmente. Y me parece que el coaching en esta segunda oportunidad debe estar presente mirando cómo transformar esas emociones. No solo las de los que llegan a una sociedad nueva, sino también a los que los reciben. Entonces, en ese marco claro. de ideas, estas miradas son muy valiosas y es responsabilidad nuestra tenerlas. Ya. Eh, Agradecer también a Claudia por la compañía. Diomer, ¿todavía estás por ahí? Sí, Diomer está. Dame un segundo. Yo veo por ¿Aló? ahí como ¿Me escuchan? la pantalla que tenía antes con su computador. Parece que estuviera, pero hay silencio. ¿Aló? ¿Me escuchan? Diomer, ¿cómo ¿Sí? está? Sí, Diomer, perfecto, Diomer. bienvenido. Ya para el cierre, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Juan, por compartir
esa mirada. Creo que pues al proceso que está viviendo el país le aporta mucho tener esa clase de miradas de personas con tanta experiencia como tú. Entonces, de verdad, muchas gracias por compartirla. Yo creo que a todos los coaches de Colombia en este proceso nos estamos preguntando cómo a partir de esta profesión podemos contribuir a ese nuevo proceso de paz, a ese nuevo proceso de posconflicto que se viene. Entonces, es muy enriquecedor poder escucharte. Mira, hay algo, si me permitís, que quisiera agregar, porque lo que dice Gustavo es lo que me llevó a plantear la idea de hablar sobre el posconflicto, y es, el coaching político siempre uno piensa en la fantasía de que va a ser coach de un ministro, de un jefe de servicio, de un diputado. Cuando yo penetré en lo que empecé a percibir en el posconflicto, me di cuenta que había una gran dimensión para que muchos de ustedes entren en un proceso de acompañamiento, no precisamente a lo mejor de los políticos, sino de todas estas personas que se van a integrar. Que a mí personalmente me parece que puede ser algo difícil, pero maravilloso. Porque tú decías, Gustavo, es fácil hacer un programa de capacitación técnica para que aprendan agricultura, para que aprendan ganadería, para que aprendan a pescar, pero eso no resuelve un conflicto interior de la dignidad. Eso no resuelve el hecho de que durante mucho tiempo, equivocados o no, sentían que estaban sirviendo una causa determinada que les daba sentido. Y yo creo que una de las cosas que hay detrás de todo esto es que hay una parte a la que por otra parte se les tiene miedo, porque efectivamente pueden mañana convertirse en grupos armados dentro de la sociedad, no representando una idea política, pueden ser delincuentes, está bien, esa es una mirada que hay que tener en cuenta, pero también hay que mirar el drama de cómo se les puede ayudar a construir un nuevo sentido de vida, una gran identidad. Juan, Me produjo mucha emoción. Solo quería decir eso para apoyar lo que tú decías, que creo que ahí hay una dimensión estupenda. gracias, Juan. Muchas gracias. También yo pienso que no solamente con ellos, sino con nosotros, la sociedad que lo recibe, ¿no? Yo veía en algunas noticias del Amazonas que estaban preparando unas casas y unos terrenos y la gente estaba en contra de eso porque iban a ir reinsertados. Entonces, creo que el trabajo que tenemos que hacer es muy grande y el apoyo que tenemos que brindar también es muy grande. Así es. Así es. Lo último, ya cerrando la noche y con todo el agradecimiento, eh, la ICF y Enfoca tenían para el mes de julio un taller contigo, Juan, sobre estos temas. Desafortunadamente por temas logísticos estamos pendientes de una reprogramación para que las asistentes a la sala lo tengan presente. Próximamente pues les estaremos comunicando la forma en que se va a llevar a cabo, pero me parece que es de vital importancia poder contar con tu experiencia aquí en Colombia, eh, porque como te dije, es un momento histórico y coyuntural y debemos estar presentes porque si algo necesitamos aprender es a conversar y nuestra profesión es el conversar. Entonces creo que somos actores de primerísimo orden en esto que va a pasar en Colombia. Y poder contar contigo para orientarnos y para darnos pistas de cómo llevar a cabo estas conversaciones a ese nivel, me parece magnífico y ahí voy a estar en primera fila, indudablemente. La vez anterior ya lo dijiste, yo ya cuento contigo. Pues, Bueno, agregando un poco a todo esto, el correo de electrónico de las personas que participaron hoy en el webinar,
vamos a enviarles un obsequio sorpresa, entonces para que nos acompañen en esa nueva reprogramación. Entonces, pues la próxima semana, por favor, esperen noticias de nosotros. A todos, Perfecto. buenas noches. Claudia, Muy bien. ok. Claudia, ¿estás ahí? Se quedó sin voz, Claudia. Sí, estoy acá. Ok, bueno. Decirte buenas noches, Juan, buenas noches, Diomer, buenas noches, a todos los asistentes, muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves con nuestro jueves de coaching. Bendiciones a todos, feliz fin de Muchas semana. gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias, Hasta luego. besos. Chao.